pero la filosofía, grosso modo, es el amor por el conocimiento, es el hacer saberes, es el problematizar sobre la realidad que, pues como vemos entonces, incluye la ciencia porque también se está repensando constantemente y está generando nuevos conocimientos todo el tiempo. Y bueno, siendo las 11:05 de la noche en Alemania, las 3:05 de la tarde en Colombia. 4:05. 4:05, sí, 4:05 en Colombia. Paola y yo les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este momento, en este live en Facebook para hablar sobre ciencia, filosofía y religión. La idea es tener un pequeño conversatorio más que un debate poniendo a, digámoslo así, a pelear o a discutir a las tres disciplinas. No es precisamente la idea, es más conversar en torno a las concepciones y a los problemas actuales que aborda cada una de estas áreas del conocimiento, de estas disciplinas. Antes de empezar, le quiero dar las gracias a Paola por haber aceptado la invitación, corta invitación que le hice, pero creo que era pues necesario y muy sustancioso poder contar con la presencia de alguien como ella que tanto trabaja en temas de filosofía. Paola es filósofa y tiene un canal en YouTube que se llama Diarios de una Sofía. También tiene su cuenta de Instagram, por supuesto, con el mismo nombre, Diarios de una Sofía. Y también pueden encontrarla en Facebook como Diarios de una Sofía, en donde encontrarán básicamente múltiples reflexiones y miradas actuales desde la filosofía a problemas contemporáneos o a situaciones contemporáneas. Entonces, bueno, Paola, muchas gracias por aceptar la invitación y espero que nos divirtamos esta noche. A ti, gracias Daniel por invitarme. Me parece muy importante el diálogo y ver en qué punto convergen, en qué punto dista la ciencia, la filosofía y la religión, que finalmente son, digamos, estos tres marcos de cosmovisión que la humanidad pues ha establecido para enfrentarse a la realidad. Entonces me parece muy pertinente que hagamos esta discusión, este debate, este dialogar entre las áreas. Perfecto. Bueno, me gustaría comenzar un poco como planteando algunas ideas básicas pues para comenzar a conversar, y es básicamente aportar una, digámoslo así, una definición de campo para que tengamos en mente algunas ideas sobre las disciplinas propiamente dichas. Lo vamos a hacer muy brevemente, solamente para tener una idea con qué empezar. Me gustaría empezar a mí hablando de ciencia y religión. Después Paola me ayuda un poco también con el aspecto de la religión, por supuesto. Y finalmente con la filosofía, ¿no? La ciencia yo creo que puede definirse de una manera muy sencilla, y es un conjunto de conocimientos y a la vez un método, ¿cierto? Hay algo que a mí me gustaría decir desde el principio y que creo que es un punto central de este conversatorio, y es que aunque la ciencia, o para muchos la ciencia, es un método que describe los fenómenos naturales y también los fenómenos históricos, desde mi perspectiva no es la única forma de entender el mundo. ¿Sí? Uno puede entender el mundo a partir de muchas otras cosas o interpretar el mundo a partir de muchas otras cosas que no son ciencia. Entonces, simplemente podríamos decir que la ciencia, como campo de conocimiento, es un método, primero, que se basa en la observación y en la experimentación para dar cuenta de fenómenos naturales. Quiero definir también o referirme brevemente también a la concepción de religión que podríamos manejar aquí hoy. La religión entendida como un discurso estipulado para generar una moral y pudiera decirse también una ética en ciertos grupos humanos, ¿cierto? Por moral yo entiendo más una serie de costumbres
que referirnos a cosas de lo bueno y lo malo, si algo es bueno, si algo es malo, no precisamente la moral entendía un poco como más las costumbres y la, digámoslo así, un poco la cosmovisión con la que se rige una sociedad, ¿cierto? Entonces, a diferencia de la ciencia, que la ciencia es una disciplina que está en constante movimiento, en constante cambio, la ciencia de hace 10 años, de hace 20 años, de hace un siglo, no es la misma ciencia de hoy. Las religiones cambian un poco sus prácticas, pero su base teológica, o digamos, su base práctica como religión permanece más o menos inmutable, ¿no? Nosotros no vemos nuevas versiones del Nuevo Testamento, usted no va a ir a una librería y va a comprar la Biblia con los últimos escritos de Jesús o cosas así, ¿cierto? Entonces es, digamos, una disciplina que permanece más o menos inmutable en el tiempo, a diferencia de la ciencia. Paola, te doy la palabra para que Por continúes. supuesto. Bueno, filosofía, yo creo que en ciencia es mucho más fácil la definición, pero tanto religión me parece un poco más complejo, como filosofía, pues tiene unas definiciones más que ambiguas, un poco más diversas y que se han dado, digamos, transversales a lo largo de la historia del pensamiento. Por un lado, la filosofía etimológicamente es amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría y en tanto amor a la sabiduría es un verbo, es decir, una búsqueda constante hacia. Como amor a la sabiduría, de hecho, incluye la ciencia en su definición, sino que de todas maneras, ahorita yo creo que vamos a seguir con esa discusión. La filosofía y la ciencia encontraron como esos campos distintos de acción, en tanto que la ciencia se volvió empírica, mucho más, digamos, observable, medible, cuantificable y con cierto método que implicaba una comprobación, mientras que la filosofía se relegó, aunque eso lo podemos llegar a discutir, a un campo un poco más teórico y en ese orden de ideas especulativo. Y en ese orden de ideas no tiene un orden empírico, sino más bien, digamos, dentro del mismo orden teórico. Pero la filosofía, grosso modo, es el amor por el conocimiento, es el hacer saberes, es el problematizar sobre la realidad que, pues como vemos entonces, incluye la ciencia porque también se está repensando constantemente y está generando nuevos conocimientos todo el tiempo. Y en religión, yo creo que ahí le sumaría un poco la definición que diste, es que es una cosmovisión. Y en tanto cosmovisión, es una cosmovisión que tiene una entidad metafísica como referente. Aunque de hecho hay ciertas religiones que nos sacan un poquitico de esa definición, ¿no? Porque pues si vemos, por ejemplo, el budismo es una religión no teísta, o sea, no tienen un dios, sino que sigue un sistema de doctrinas para poder llegar hacia ciertos fines. El taoísmo no tiene como una suerte de dios, como lo vemos como una entidad metafísica externa, sino que el taoísmo piensa en el Tao, que es como la energía universal y está en todo, es más bien panteísta. Pero entonces yo creo que religión es como un sistema de creencias con ciertas doctrinas que nos llevan hacia ciertos lineamientos morales y éticos, hacia cierta manera de obrar. En ese orden de ideas, con lo que acabas de mencionar, ¿cómo podrías tú como demarcar un poco el campo de conocimiento entre la filosofía y la religión? Por ejemplo, digamos, ¿qué nos habla la filosofía que no pueda decirnos la religión o viceversa? Mira que esta disputa ha sido muy grande en filosofía y de hecho, digamos como que se dio fuertemente en la modernidad. O sea, hacia la época antigua, los clásicos, digamos, del siglo V para atrás, antes de que la religión católica se instaurara como oficial, pues, y ya se pensara en Dios como la respuesta, digamos, la concepción teológica no era tan teológica porque se pensaba en un ente creador, pero no había un nombre propio para eso. De hecho, pensábamos que una pluralidad de dioses de los cuales se hablaba. Luego apareció, discúlpenme si hay como un sonidito atrás. Lo siento. Luego apareció en el medioevo la teología y con la teología, filosofía y religión se unieron y se compaginaron porque la búsqueda de la teología, denme un segundito, chiquito. Perdón. Bueno,
La búsqueda de la teología era, pues finalmente fundamental la existencia de Dios. Entonces, de hecho, una conjugación no solamente de filosofía, sino filosofía, ciencia y religión se conjugaban en teología porque era intentar comprobar por medio de las ciencias un saber teológico. O sea, se intentaba comprobar la existencia de Dios y las comprobaciones de San Agustín, de San Anselmo, de Dulce Escoto, en fin, eran digamos, como que pretendían ser ciencia, o sea, pretendían comprobarlo desde lo empírico, desde los sentidos, pretendían que fuera comprobable como cuantificable. Luego ya con la modernidad, con la aparición de la ilustración y demás, que ya se pensó en la ciencia, en la filosofía como un campo aparte, en tanto que la teología solamente le corresponde el estudio de los entes metafísicos y la filosofía ya le corresponde otro tipo de estudios que no solamente son el alma, el ser y demás, sino que también está la ética, está la moral, está la estética, está la lógica, que también es un campo muy importante de la filosofía y que digamos es también importante para la ciencia. Y digamos ya tiene un campo un poco más plural. Yo diría que la religión, que el estudio de la religión que se enmarca en la teología está dentro de la filosofía, o sea, está como una rama de la filosofía, más no Entonces, son ¿tú antagonistas. considerarías la teología propiamente como una rama de la filosofía? Sí, y no las considero antagonistas, porque Ok, ambas buscan encontrar ciertas esencialidades. Yo creo que la ciencia sí, también busca ciertas esencialidades, sino que sí, lo que las diferencia realmente es el método. ok. Yo con ese punto estoy muy de acuerdo y cuando nosotros hablamos de ciencia, es decir, siempre ve uno en los grupos de Facebook, ¿no? El debate, ok, ¿ustedes creen en Dios o creen en el Big Bang? ¿Cierto? Usted siempre lo que llamo yo el falso conflicto entre ciencia y religión. Es decir, hubo un conflicto, por supuesto, hace algunos años, siglos, milenios, bueno, tal vez décadas, pero yo creo que una concepción clara o moderna de la ciencia y la religión las separa completamente eh, como dos esferas epistemológicas completamente distintas. La ciencia es algo que básicamente y fuertemente se basa en la observación, en la experimentación, en la reproducibilidad. Algo que puedas ser puesto a prueba por cualquier persona es ciencia, ¿sí? Algo que, digamos, hay una discusión muy fuerte ahora en lo que se llama en la física la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es básicamente todo un esquema matemático para describir el universo en sus más ínfimos detalles, como una gran teoría de toda la física. Pero el problema en este momento con la teoría de cuerdas es que no se puede poner en ningún experimento, ¿cierto? Entonces la ciencia, todo lo que sea ciencia es algo que usted pueda poner en un experimento y que alguien más también lo pueda poner en un experimento, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho, en este momento, el tema de Dios no es un tema de la ciencia. Es decir, para San Agustín, tú lo mencionabas ahora, tal vez lo fue, y San Agustín de pronto intentó con, diría yo desde mi perspectiva, argumentos lógicos. Tú los llamaste científicos, yo considero que son como argumentos lógicos, tratar de demostrar evidente la existencia de Dios, ¿cierto? Pero actualmente para la ciencia, el tema de si Dios existe o no, no es un problema de su esfera, porque simplemente es algo que no puede eh, poner en un experimento. Ahora bien, la ciencia entonces busca describir fenómenos naturales o fenómenos históricos. Ese es el objetivo de la ciencia propiamente dicho. No es el objetivo de la religión. Y hay algo que a mí me gustaría traer a colación, de pronto para que quienes nos escuchan, y bueno, y tú también después, Paola, por supuesto, comenten un poco. Y es que la religión no tiene como objetivo describir fenómenos, ni contar historia, ni dar cuenta de hechos históricos. La ciencia utiliza, lo siento, la religión utiliza algo que se utiliza mucho en la novela o en la comedia, ¿cierto? Que es básicamente un relato
que mezcla la realidad con la ficción con el objetivo de dar un mensaje, ¿cierto? Cuando uno está escuchando a un comediante que va a echar un chiste sobre algo, entonces el comediante dice, ay, el otro día yo estaba hablando con mi esposa y pasó esto, esto, esto. Puede que eso nunca haya sucedido, pueda que la conversación con la esposa haya sucedido, pueda que nunca haya sucedido. El objetivo de la comedia o del chiste no es contar si eso ocurrió o no, sino el chiste mismo, ¿sí? Creo que eso también pasa mucho con la religión, a diferencia de la ciencia que trata de dar cuenta de fenómenos naturales y fenómenos históricos, la religión no trata de dar cuenta de ello y puede simplemente mezclar esas dos realidades, la ficción y los hechos históricos como tal. No sé Pues qué mira que yo, podrías comentar al sí, respecto. sí, no, o sea, sí, no, ¿por qué? Porque es que la ciencia en algún momento, y yo creo que actualmente tampoco es que se desligue mucho de eso, se vuelve algo dogmática, en tanto no se considera como un paradigma, sino que cuando se considera como un absoluto. Hay una crítica que me parece muy interesante que tiene un filósofo de la ciencia que se llama Feyerabend, y él dice, el problema de la ciencia cuando se intenta instaurar como un dogma es que no le da cabida y no le da espacio a otro tipo de saberes. La ciencia siempre se tiene que dar como innovadora y como revolucionaria. ¿Por qué pasamos de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica? Pues precisamente porque de un sistema que se estaba volviendo como el deber ser, o sea, la Tierra está en el centro y todo gira alrededor porque vemos que el sol se pone de un lado y acaba en el otro, entonces todo tiene que girar en torno a nosotros. Y eso obviamente aunado con la religión, cuando la ciencia estaba al servicio de la religión, pues lo consideraba más como un dogma que como un paradigma, como algo que pudiera ser cambiado constantemente, que pudiera ser replanteado. Ese concepto de paradigma lo plantea otro filósofo que se llama Popper. Y entonces, lo que dice Feyerabend, que me parece muy interesante, es que hay dos tipos de ciencia, y yo creo, digamos más, lo puedes hablar tú, y es la ciencia desde el conservadurismo a la ciencia innovadora. La ciencia conservadora es la que pretende preservar los mismos esquemas con los cuales se ha hecho ciencia, y le cuesta muchísimo poder ver otros distintos y también están al servicio del poder. Finalmente, la ciencia, que también se vuelve un discurso, digamos, se vuelve como el relato de la verdad, o sea, es como lo dice la ciencia y eso se vuelve todo grandote y como que da un argumento de autoridad cuando dicen lo dice la ciencia y uno no sabe finalmente quién, pero es que lo dice la ciencia, ¿sí? Está al servicio del poder. Pero por el otro lado está la ciencia innovadora que lo que busca es precisamente ser disruptiva. Y ahí voy a otro filósofo ahí como rápidamente que se llama Popper, que lo mencioné ahorita que hablaba del paradigma, que me parece genial, y él habla no, perdón, no es Popper, sino Kuhn, Tomás Kuhn. Kuhn dice algo interesante sobre el paradigma y es, siempre está una ciencia clásica, ¿no? Está la ciencia. Luego está, y esa ciencia, pues digamos, está con cierta verdad. Luego hay algo que se llama una crisis y es cuando se presenta un pensamiento opuesto a lo que está planteado como instaurado como la ciencia. Como por ejemplo, no sé, la teoría de cuerdas en contraposición a, no sé, la física newtoniana, por ejemplo, no sé. Pues no sé, pues me corregirás. Sí, es un ejemplo. Es un ejemplo. Luego entonces de esa crisis se da un nuevo paradigma y un paradigma es aquello que tiene la posibilidad de ser negado, la posibilidad de ser cambiado, la posibilidad de ser pensado, pero no instaurado como la verdad. Entonces, por eso te decía, depende de lo que planteabas, que la religión se vuelve esa mezcla de fantasía y, bueno, sí, es de fantasía y relato, pero que se instaura como lo verdadero, como algo que no cuenta una historia, sino que lo importante es lo que dice más que como estudiarse a sí mismo. Yo siento que depende del momento histórico en que se vea la ciencia también puede ser religión, en tanto que se instaura como lo absoluto. Yo creo que hoy en día pensarse en una ciencia, digamos, dogmática es un error en sí mismo. O sea, yo creo que ya de base está mal. Uno ya no piensa uno piensa que se puede negar constantemente y replantear. De hecho, ahora sí otro filósofo que se llama Popper decía algo que se llama el falsacionismo y él decía, en vez, la ciencia siempre se ha preocupado por verificar las cosas, más que verificar deberíamos falsearlas. O sea, si una teoría tiene la posibilidad de encontrar algo que la refute, eso puede llegar a ser una teoría válida, más que buscar que lo valide porque pues todos los científicos estarían sesgados para encontrar una validación y pues finalmente la van a encontrar de algún modo. Entonces, yo creo que la ciencia y la religión
fueron en algún momento, así suena un poquitico disparatado, lo mismo. Ok. Cuando una estaba al servicio de la otra, cuando la ciencia de hecho estaba al servicio de la religión. Que lo estuvo por Muchos bastante siglos. tiempo, ¿no? Por muchos siglos, sí. Eh, lo que mencionas me parece un aspecto muy importante porque creo que es de alguna manera una concepción inadecuada de la ciencia. Es decir, la gente, bueno, muchas veces los científicos, pero también la gente considerará la ciencia como una verdad absoluta, ¿no? Hay un post que yo veo cada vez en grupos de Facebook y que me saca un poco el quicio, que es una frase célebre de Neil deGrasse Tyson en su serie Cosmos. Entonces él dice, la ciencia es verdadera, creas en ella o no. Yo digo que es una frase de televisión hermosa para un programa sobre el universo, pero en sí misma carente de sentido científico mismo, porque la ciencia, si no hablamos propiamente de la ciencia no pretende la ciencia nunca instaurará una verdad absoluta. Por el contrario, la ciencia está siempre dudando. Bueno, estamos hablando de la ciencia en el mundo de las ideas, ¿no? Lo que sería la ciencia Sí, sí, sí. perfecta, pues, ¿sí? La ciencia siempre está dudando de sus propios postulados, siempre está tratando de autocorregirse, siempre está dispuesta al cambio si se da la ocasión. Entonces creo que es una concepción, digamos, esparcida en la población y también es una crítica a que uno no debe decir, es que eso está comprobado por la ciencia lo dice, porque en realidad no, lo máximo que uno puede decir en ciencia es la ciencia tiene evidencia a favor de. Uh-huh. La ciencia no es que compruebe algo y que ya está comprobado y que es así. No, uno en ciencia interpreta datos que están a favor de algo. No, nada más, hasta Pero ahí. mira que como lo estás planteando, y es que es verdad, no dista de la filosofía contemporánea. Y ahí me Ok, parece importante hacer como un recuento por la historia de la filosofía, porque pues la filosofía es su mamá. Entonces, es la madre de todo tipo de conocimiento. Entonces, la ok. filosofía inicialmente pues no distaba de la ciencia. De hecho, los primeros filósofos, los presocráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Pitágoras, Demócrito, toda esa gente buscaba el origen constitutivo de todas las cosas, que finalmente le llamaban argei, bueno, eran filósofos, de hecho, se llamaban filósofos de la naturaleza. De para Ujú, adelante, Platón, Aristóteles, todos hicieron una física y una ciencia, y nosotros, pues, nuestra base de la lógica inicialmente es aristotélica. Luego, en el ujú, medioevo también estaban intentando hacer ciencia al servicio de la fe, y en la modernidad también se estaba intentando hacer ciencia desde la filosofía. De hecho, una rama de la filosofía contemporánea que es fenomenología piensa en la ciencia del fenómeno, o sea, como que de verdad quiere hacer objetivo algo subjetivo y es cómo percibimos las cosas. Me parece loquísimo, pero es muy interesante. ujú. Ahora, lo que te decía al comienzo de que la filosofía, digamos, se volvió más intuitiva, especulativa y teórica, y la ciencia cobró un campo más empírico, racional y pues con el método empírico, perdón, experimental y con el método científico, observable, medible, cuantificable y replicable. Sin embargo, aun cuando los métodos sean distintos, las búsquedas son las mismas. O sea, yo creo que el problema es del método más que de búsquedas, porque la Ok. búsqueda es precisamente plantear algo que pueda llegar a ser repensado. Y la crítica que siempre se le hace a la filosofía es como, es que los filósofos están por allí divagando y se replantean las cosas constantemente, pero los científicos también, solamente que hay un diferente método para acercarse al saber. O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, de la ética, entonces yo voy a hablar, no, el comportamiento humano. Entonces hablo del comportamiento humano, es diferente que lo hagan 1700 a que lo hagan 2020, obviamente. Asimismo es súper diferente hablar de un átomo en 1700 a hoy en día. Es Ujú. lo mismo, solamente que con un lenguaje distinto, solamente que con un método distinto, pero finalmente la búsqueda es lo mismo, intentar describir esta realidad que se presenta tan extraña para todos. Solamente Ujú. que obviamente la ciencia pues le va a costar hablar del alma o de la ética, pues porque no es comprobable, y asimismo como que la filosofía no le va a importar comprobar, no sé, si un átomo es átomo o no, pues porque allá puede ir a verlo. O sea, no Bueno, sé. yo creo que tocaste un punto muy interesante
en el que podríamos ahondar en este momento, y es entonces, ¿qué puede decirnos la filosofía sobre el mundo, sobre la realidad, tal vez, que no pueda decirnos la ciencia? Por ejemplo, ¿qué ideas se te vienen a ti en este momento? Primero, lo primero que se me da en la cabeza, obviamente, es como el alma o el ser. Pero no Ok, nos pongamos tan metafísicos porque eso ya, digamos, yo creo que las preguntas de la existencia uno no se va preguntando por la vida, oh, ¿qué es el alma? No, o sea, eso no es un problema que uno le aqueje. Por lo eso menos, hacen una tesis doctoral, ¿no? sí, no es como que yo diga, oh, ¿qué es el alma? No, o sea, El eso es un alma. problema que yo creo que más o menos quedó hasta la modernidad trabajado fuertemente y hoy en día no es como tan fuerte. Se me viene lo primero que se me viene a la cabeza sobre todo es, digamos, el concepto de norma. Hay un filósofo que se llama Foucault que habla Ujú. sobre qué es diferente la norma y la ley. Lo normativo es lo que nosotros como sujetos instauramos como lo que se debe hacer y la ley es lo que instaura el Estado sobre los ciudadanos. Nosotros creemos que la ley está por encima de la norma, pero finalmente la norma está por encima de la ley. Yo si salgo corriendo ahorita por la calle como una loca, muy posiblemente no llega primero la policía antes que un vecino me grite vieja loca, póngase tapabocas. Significa que la norma, es decir, esa medida que instaura la misma sociedad, va por encima del orden legislativo porque está primero, son nuestros conciudadanos, los que están al lado, los que están determinándolo. Eso, por ejemplo, no lo puede decir la ciencia. O sea, puede llegar a estudiar muchos casos en los cuales las personas se autorregulen. Digamos, puedo hablarlo de pronto de las ciencias sociales, pero las ciencias sociales realmente son filosofía empírica, yo lo llamaría así. Para mí, Ok. antropología, psicología y demás, lo que están haciendo son postulados que luego van a comprobarlos de una manera cuantitativa, cualitativa, pero como con cierto diseño de investigación, cierto método. Mm. Pero finalmente el primer postulado siempre es teórico y van y lo comprueban. Ese es el pelito que le falta a la filosofía. Pero es que es un pelito que le hace falta porque es que yo me siente a estudiar 1000 personas y me di cuenta cómo, digamos, interactúan en sociedad si no tuvieran un orden legislativo encima, no me da una respuesta general a qué es en sí mismo la norma. No me la da, no puede Ujú, dármela, aun cuando ujú, tengo una muestra sumamente significativa. ujú, Entonces, yo lo que creo es que la filosofía da las respuestas que la ciencia no puede captar empíricamente. Y yo creo que eso, por ejemplo, ahí que entraría el comportamiento humano, el comportamiento como comportamiento, no como el funcionamiento como tal de los órganos, el cerebro y lo que sea, sino el comportamiento ante diferentes estímulos, qué es el mal, qué es el bien, qué es la justicia, eso se le ujú. escapa a la ciencia. Igual, digamos, hasta se le escapa a la misma filosofía, porque la filosofía no puede dar un punto último para saber qué es en sí misma, va a dar teorías y va a decir y va a justificar por qué es como lo plantea, pero tampoco le da un punto final. En ese caso, ¿tú cómo verías, digamos, de lo que hablas, por ejemplo, de qué es el bien y qué es el mal? Y, y bueno, y algo de lo que mencionaste, ¿cómo se diferencia en esos aspectos, digamos, el pensamiento filosófico del pensamiento religioso? Pronto como hablando un poco de esa área, ¿no? De lo que se le escapa a la ciencia sobre los comportamientos humanos, la moral y la ética. ¿Cuál podría uno Es que estipular ahí como diferencia? O, lo que yo creo es que la religión tiene una respuesta única a múltiples preguntas. Entonces es o- como, digamos, la concepción de Dios o de cualquier tipo de divinidad. Bueno, yo creo que uno obviamente tiende a hablar de la religión judío-cristiana, pues porque es la que más tiene a la mano, pero ajá, tratemos de hablar de todas las religiones, aunque es muy complejo, uno no las conoce todas, pero ujú, digamos las religiones en pro de una entidad metafísica o de algo que va más allá de este conocimiento empírico, intentan justificar un comportamiento ético, ¿cierto? ujú. Entonces, Como solamente va algo a haber una, impuesto por parte de un ser metafísico, ¿no? exacto, como algo que está Ujú, ajeno a nosotros, o sea, que nos ujú, brinda la posibilidad del libre albedrío, pero que finalmente es a quien nosotros debemos acudir y regula nuestras conductas o en su efecto nos castiga. Pero si tenemos esa concepción de algo externo que está regulando o observando o condenando nuestras conductas, solamente hay una manera de ver lo bueno y de lo malo. O sea, bueno es esto y esto te lleva al paraíso o al nirvana o lo que sea, y malo es esto, esto te lleva al infierno o no te lleva a nirvana o lo que sea, ¿sí? ujú. Entonces, es una respuesta muy limitada. Y digamos algo que tiene la religión, que por supuesto critica la filosofía, es
precisamente que la respuesta sea dogmática, o sea, que solamente haya una y no pueda ser cuestionada, porque pues finalmente la concepción de autoridad ahí es muy fuerte. Mientras que Ujú. la filosofía precisamente está criticando constantemente la noción de autoridad, está Ujú. cuestionándose de hecho a sí misma constantemente. Si uno lee a cualquier autor, siempre lo que está haciendo es, uno va a leer a Heidegger y lo primero que hace es criticar toda la historia de la filosofía previa y postular lo que él dice. Y luego uno va a leer a que leyó a Heidegger y va a criticar toda la historia previa y luego lo que él dice. Eso no va a ser un religioso jamás, porque su respuesta es única. Esa, Ujú. digamos que es yo creo que de religión y filosofía sí se encuentran muchas más diferencias ahí, muchas más. Ok. En el aspecto de la ciencia, yo creo que lo más distintivo puede ser allí que usted no necesite en absoluto de ninguna autoridad. Es decir, a mí me gusta mucho definir la ciencia como una disciplina que genera un conocimiento compartido colectivamente. Yo creo que en eso se parece mucho a la filosofía, en el sentido de que admite muchas visiones del mundo, ¿cierto? Y yo creo que la filosofía particularmente es también una disciplina que se construye colectivamente. Tú misma lo mencionabas, pues no hay ninguna autoridad superior académica de la filosofía. Yo creo que eso es también muy valioso de la ciencia y particularmente, aunque digamos en la práctica no es algo que pueda estar muy a la mano. Yo creo que una gran ventaja que tiene la ciencia es que usted no necesita la creencia en algo. Es decir, cuando muchas veces uno escucha, bueno, ¿y tú crees en el Big Bang? ¿Tú crees en la evolución? ¿Tú crees en esto, en lo otro? Creo que no es una cuestión de creencia, porque desde el punto de vista científico, usted mismo, con las herramientas adecuadas, puede ir a confirmarlo, ¿no? Digamos que en cómo se maneja la ciencia en este momento, el ciudadano de a pie tiene que hacer, digámoslo, y lo voy a llamar así, no sé si sea correcto, un salto de fe, ¿no? De creer a lo que dicen los científicos. Pues, ¿por qué? Porque el ciudadano de a pie no puede decir, que encontraron genes neandertal en los humanos, venga, voy a confirmar en mi casa a ver si eso es verdad, ¿cierto? No lo puede hacer, digamos, en la práctica dicha, pero digamos que ese conocimiento compartido, usted con las herramientas que tiene, también podría llegar a lo mismo. Es decir, la ciencia, digamos que no se limita, o lo que hablamos de reproducibilidad en ciencia, no se limita solamente a que usted de pronto llegue a las mismas conclusiones, sino que de alguna manera pueda obtener los mismos resultados, ¿cierto? Yo en ciencia puedo decir, ok, con este telescopio observé una galaxia a cierta distancia en esta dirección, ¿cierto? Una persona que también tenga las capacidades tecnológicas para mirar a esa dirección del cielo y pueda ver la galaxia, pues deberá ser capaz de poder verla, ¿cierto? Lo bueno de la ciencia es que no es algo que funcione como no, es que la galaxia solamente la puedo ver yo con mi telescopio y ustedes me tienen que creer a mí, como para decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que eso es un punto fundamental en la medida en que permite una construcción colectiva del conocimiento que no está supeditada a ninguna autoridad única. Yo creo que las perspectivas que nos dicen, y que lo veo también mucho en mis interacciones de Facebook, y es que, bueno, que ustedes solamente le creen a la NASA, que eh, eso es un dogma que pone la NASA. Tanto yo creo que esa gente piensa como si la ciencia fuera un edificio, ¿no? Como un edificio allá y, bueno, esas son las oficinas de la ciencia y allá está donde está la ciencia diciendo algo, ¿cierto? Como en Sí. una oficina, como si fuera un ente, una persona diciendo algunas cosas, pero la verdad es que no, la verdad es que la ciencia es una disciplina completamente repartida en cualquier latitud del mundo, que precisamente lo hablamos ahorita, pues va como construyéndose y dialogando desde muy distintas perspectivas. Eso es como
Yo creo lo que que el me problema ocurre en y este momento. esa concepción que tiene la gente cuando dice no es que solamente le crees a la NASA es porque se ha monopolizado el discurso en ciertas personas para volverlo como una figura de autoridad, como si la ciencia fuese una entidad por allá en ese edificio y que fuera en una oficina de, oh, somos la ciencia y decimos esto. El problema es que en Ah, ocasiones muchas personas, y lo digo también desde la filosofía, que se escudan, o que se escudan, no, que digamos toman como herramienta el discurso de la ciencia y los saberes de la ciencia, dejan de lado todo tipo de saber, otro tipo de saber o otro tipo de acercamiento a la realidad. Hay una, no sé si esto venga a ujú, cuestión, pero yo soy muy fan de los cultubers, ¿no? O sea, como estos youtubers, pero que hacen como ciencia y conocimiento en internet, hacen divulgación, y hay muchos españoles súper chéveres, hay unos que se ok, llama como Date un blog que habla de ciencia, sé de ciencia, Quantum Fractum, y hay otra oye, que se llama La ujú, Gata de Schrödinger, no sé si la conozcas, que es una chica, ujú, una youtuber que habla, digamos, como que critica todo eso que ella considera pseudociencia. Entonces, critica todo lo que tiene que ver con la medicina alternativa, todo lo que tiene que ver con el terraplanismo y lo justifica, digamos, como teóricamente desde la ciencia, pero en ocasiones hace algo que a mí me parece molesto, chistoso pero molesto, y es que va por lo menos a los congresos de los terraplanistas y los entrevista ujú, y evidentemente se les burla. Y uno entiende obviamente pues por qué la burla, pero digamos, uno también entiende el otro lado por qué se molesta, porque siente que la ciencia está parada sobre la verdad o se siente parada sobre la verdad. O sea, yo sé que obviamente tratar de justificar teóricamente, por ejemplo, la astrología se vuelve absurdo. O sea, se vuelve absurdo pensar que un cúmulo de estrellas puede determinar mi conducta a la luz de mi fecha de nacimiento. O sea, ujú, eso, digamos, dentro de la ciencia da rabia cuando los astrólogos dicen es que esto se puede comprobar, así como da rabia que un científico diga es que eso no tiene validez. Entonces yo creo ok, que el problema de la ciencia, porque creo que también la filosofía en ocasiones cae en eso como en un discurso sí, de autoridad y uno se siente por allá sentado en el conocimiento como en un trono de oro, como el trono ujú, del saber, es que se niegue más que le existe, o sea, más que sea verdad o no, como que tenga la posibilidad de existir otro tipo de saberes, saberes ok, ancestrales de la medicina, por ejemplo, la astrología. Yo sé que suena absurdo, pero el terraplanismo, o sea, uno qué le puede decir a un terraplanista si cree que la Tierra es plana. Pues sí, vos puedes darle todas las maneras de comprobarlo, pero tampoco puedes invalidarlo. Y yo siento que a veces tanto ok, la filosofía como la ciencia ridiculiza esas cosas que considera saberes absurdos. Y eso no está bien. Entonces yo creo que mucha gente por eso le da tanta rabia cuando dice, lo dice la ok, ciencia, como los antivacunas, por ejemplo. O sea, ujú. si uno dice, esa gente ya lo que está atentando es Entonces, contra la desde salud. tu punto de vista, digamos que el... Ay, te me fuiste, Dani, te me fuiste. Perdón, ¿puedes Hola, volverlo a hola, decir? hola. Es que te me fue un momentico la No, señal. no, Dime, aquí estoy, aquí estoy. Eh, dime. entonces, desde tu punto de vista, digamos, en este planeta, ¿debería dársele cabida a cualquier tipo de discurso, como los antivacunas, el terraplanismo, etcétera, etcétera? Yo sé que eso suena como todo, no sé, tibio, pero sí, o sea, hay diferentes Ok, cosmovisiones y yo creo que un terraplanista considera, o sea, no es que se le tenga que dar cabida dentro de los campos del saber, es decir, un terraplanista no te puede hablar como la ciencia comprueba que, no. Asimismo, como un astrólogo no te puede decir según la filosofía, no. Así como uno no puede, por lo menos lo que hacía ok, Stephen Hawking, de negar la existencia de Dios por medio de la ciencia, esos campos no convergen. O sea, no puedo hablar de ok, fe en un sentido empírico. De hecho, yo siempre hablo con mis ok, estudiantes cuando hablo de la diferencia de ciencia y religión, es que una cosa es creencia y otra cosa es ujú, existencia. Yo puedo decir, el vaso está aquí, verdadero o falso, y es evidente para todos. Puedo llegar a comprobarlo, medirlo, cuantificarlo, observarlo. Puedo hacer ciencia de la ujú, existencia de este vaso en este momento, en este espacio. Pero si yo digo, Dios está aquí, yo no puedo decir verdadero o falso, yo puedo decir, creo que está aquí, y en eso yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, cuando ujú, los religiosos intentan comprobar la existencia de Dios y decir es que existe, me parece tan absurdo como cuando un científico dice es que Dios no existe. No tiene ujú, ningún sentido, no converge. Entonces, yo ujú, creo que todos esos, digamos, esos diálogos, esos discursos, vuelvo a Foucault. Foucault decía que un discurso son
aquello que se ha considerado como lo válido para un grupo de personas, como lo verdadero para un grupo de personas. Todos esos discursos, astrología, terraplanismo, los que primero se me dan a la cabeza, ciencia, religión, filosofía, tienen una cabida en tanto no se intenten meter en el campo del otro. Sí, o Y es que sea, yo creo que ese es un poco el asunto y lo quería yo mencionar. Si yo como científico a mí alguien me dice, no, es que yo creo que nosotros somos seres espirituales y vinimos a este mundo para trabajar en nuestro espíritu y después morimos y vamos a otros universos, whatever, no dice, ok, ¿sí? Es decir, eso no es un campo de la ciencia. Es decir, el usted creerse un ser espiritual con objetivos espirituales en el mundo, eso nada que ver con la ciencia moderna. Eh, pero ya cuando alguien viene a uno a decirle algo que sí es del campo de la ciencia, ¿cierto? Ah, es que las vacunas tienen un microchip, ahí sí se están metiendo con algo que la sí, ciencia es puede verdad. medir y puede, es decir, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la ciencia no debería ser un discurso hegemónico y no debería ser un discurso que se pare sobre otras disciplinas. Yo eso lo tengo bastante claro y creo que, es decir, mi pensamiento va mucho por ese lado. Pero, y tú lo dijiste también perfectamente, la ciencia no puede negar la existencia de Dios simplemente porque no es un objeto de estudio científico, no tiene cómo negarlo. Pero yo sí creo que muchos de los conflictos modernos, es decir, la ciencia sí te puede decir si la Tierra es plana o no, ¿me entiendes? Hay tal vez cosas que no te puedan, bueno, digamos, si uno habla de la reencarnación, no, es que no, yo creo que nosotros reencarnamos, bueno, uno diría, la reencarnación no es algo que la ciencia pueda propiamente explorar, medir, no tiene nada que decir, no es un discurso que puede invalidar, pero tú no creerías que un discurso, por ejemplo, en este caso el terraplanismo, sí puede invalidarse porque habla de algo del plano físico que es del plano de la ciencia propiamente dicho, ¿no, no lo creerías? Sí, pero mira que lo loco es que yo no sé si has visto las discusiones de terraplanismo, pero son, no sé, tienen un discurso como tan, o sea, yo no soy terraplanista, ¿no? Pero es como que tenemos, primero, no soy terraplanista, pero digamos como que tienen un discurso tan validado como dentro de ese mismo discurso de la ciencia, es que si escucharas, bueno, de pronto también te puedo compartir videos para que compartas, de pronto cuando compartas este video, digamos, de discusiones entre científicos y terraplanistas, que tienen un discurso que se ampara dentro de la ciencia, pero digamos como que le encuentra una patica y Ya. termina afirmando que la Tierra es plana. Entonces, digamos, el discurso que ellos dicen, digamos, que sostienen, es que las grandes paradigmas y las grandes revoluciones paradigmáticas en la ciencia se han dado precisamente postulando algo que se consideraba absurdo. Ujú. Reitero, no soy terraplanista, pero digamos, en algún momento no sé, el heliocentrismo era el equivalente en algún punto al terraplanismo. Ujú. Obviamente yo creo que hoy está muy invalidada esa concepción, pues porque ya ha habido como 8.000 estudios para darnos cuenta que la Tierra es redonda, ¿sí? Pero de todas maneras, digamos, entiendo el punto de, es que la ciencia, desafortunadamente, así no debe ser así, y así sus búsquedas sean antes lo contrario, se ha establecido como un saber hegemónico sobre otros saberes, Ujú. y ha invalidado otros saberes. Y dentro Ujú. del discurso popular también ha invalidado otros saberes. Pero Ujú. pensemos, o sea, no sé, hasta la ciencia validaba ciertos métodos anticonceptivos que hoy en día se consideran, digamos, catastróficos para la salud. Poco a poco ha habido Ujú. como un progreso, pero digamos, siempre cuando se decía, lo dice la ciencia, se establecía como un saber absoluto. Entonces, digamos, uno Ujú. ve a un terraplanista parado pues en la raya diciendo que la Tierra es plana, pero yo siento que más que porque crea realmente que la Tierra es plana es porque está cansado del discurso hegemónico que postula como una Sí. sola manera de observar la realidad. Y yo creo que también es una tergiversación de la concepción de la ciencia. O sea, pensar que la ciencia establece unos saberes absolutos cuando precisamente lo que busca es oponerse a ellos. Ujú. Entonces, sí, yo lo que creo es que ante, por ejemplo, ya que estamos hablando de terraplanistas, ante los terraplanistas es más bien como no ridiculizarlos, sino como Ok. decirles, mira, está postulado esto y esto y esto. Esto puede llegar a Ujú. refutar lo que tú planteas. El problema es que todos frente a nuestro sistema, digamos, de saberes, frente a aquello que hemos establecido como nuestra epistemología propiamente, somos un poco dogmáticos. Ujú.
Desafortunadamente, o sea, si a vos, por ejemplo, en este momento te llegan y te dicen como que, yo qué sé, que con una medicina alternativa están curando el cáncer, yo sé que vos vas a decir como, pero vení, espérate, y vas a Ajá. intentar refutarlo de tal manera que hasta en algún momento te vas a poner súper enérgico y vas a decir como que a vos qué te pasa, se va a morir tu mamá si la estás tratando con medicina alternativa, o no. Y eso también, digamos, eso le pasaría a cualquiera, digamos, que está más cercano a ese campo un poco más racional. Ujú. Pero entonces yo creo que, como para cerrar lo que estoy diciendo, es que eh, ninguno de estos campos del saber debería invalidar otros campos del saber, porque la Ujú. religión también en ocasiones se posiciona como la única respuesta, la filosofía también lo hace, en la filosofía hay unos egos gigantes que pues obviamente también están en la ciencia. Entonces yo creo Ujú. que es que ningún discurso debe invalidar otro. Ujú. Hay un punto que quiero comentar brevemente, tú que hablaste de la gata, del canal de la gata, y particularmente no me gusta mucho el canal, pero vi uno sobre Freud, ¿no? Ah, sí, la crítica al Eh, psicoanálisis. sí, que critica el psicoanálisis. Eh, el psicoanálisis no es una ciencia y no ha intentado serlo. Desde Freud al principio creyó que el psicoanálisis podía ser ciencia, después se dio cuenta que no, y de ahí en adelante yo creo que ningún psicoanalista ha intentado que el psicoanálisis sea ciencia. Eh, pero el psicoanálisis cura. Es decir, y eso es un, digámoslo, no lo voy a llamar conflicto interno, no conflicto, sino una dualidad que existe en mi propia vida, porque yo amo el psicoanálisis, me fascina el psicoanálisis, pero soy científico, hago neurociencia, ¿cierto? Y no significa que una perspectiva o una visión del mundo tenga que eliminar mi otra visión del mundo, ¿cierto? No significa que los procesos neuronales que yo estudio, los procesos de las células que yo estudio en el cerebro tengan que invalidar necesariamente algunos de las perspectivas que propone el psicoanálisis y viceversa. Entonces creo que es algo que con lo que uno tiene que aprender a conjugar en muchas ocasiones, ¿no? Y yo creo que es precisamente también cuando se habla muchas veces o se tiene la creencia de que si usted cree en el Big Bang, no puede creer en Dios, que si usted cree que hubo un Big Bang, que el universo tuvo un principio físico, entonces usted tiene que ser ateo y no puede creer en Dios. ¿Por qué? ¿Cierto? Si un Es decir, discurso no tiene por qué invalidar otro. exactamente, usted puede ser una persona perfectamente teísta, creer en Jesucristo, en Dios, en Jehová, en la Virgen María, y aún así considerar o tener claro que la evolución es un proceso natural, que el universo nació a partir del Big Bang, etcétera, etcétera. Entonces es un poco que también a mí me choca, digamos que estábamos como tratando de limitar esa cuestión y creo que ahora es bastante claro de que son discursos que tienen propósitos completamente distintos, métodos completamente distintos y que por esa razón uno no puede invalidar con un discurso científico, un discurso teológico o invalidar con un discurso científico, un discurso filosófico, ¿cierto? Siempre y cuando, digamos, o en la mayoría de los casos que se mantienen cada uno en sus respectivos saberes o en sus respectivas esferas, por decirlo de ¿Sabes alguna qué manera. pasa, digamos, en dónde se vuelve problemático? Cuando hay puntos en los cuales empiezan a mezclarse. Por ejemplo, si vemos con el psicoanálisis, hay evidentemente una pretensión de ser ciencia, aun cuando no se diga explícitamente, porque, pues, ¿qué hizo Freud? Pues un montón de estudios, o sea, hizo uno estudios sobre la histeria, o sea, coge casos y los registra y a la luz de eso saca conclusiones. Hay una pretensión de ciencia y de hecho, muchas corrientes de la filosofía Yo diría también. que hubo, pero actualmente no. Es decir, actualmente ningún psicoanalista va a decir, ah, es que el psicoanálisis es una ciencia. No. Sí, yo creo que lo Bueno, sí, hubo con el viejo Freud, pero ahorita no sí, creo no, que lo haya. ya de hecho no puede considerarse, se puede considerar que el psicoanálisis es más tendiendo a la filosofía que a la ciencia, de hecho. Definitivamente, definitivamente. Es un discurso que habla sobre el inconsciente. Eso es el psicoanálisis. Yo creo que en las ciencias sociales eso se vuelve problemático, como encontrar ese punto de delimitación porque tiene una praxis
pero entonces también es la filosofía no solamente es teórica, o sea, la filosofía también tiene un campo práctico. Puede darse, digamos, en las ciencias humanas, pensarse desde las ciencias humanas, pensarse por lo menos desde el derecho, pensarse desde la ciencia política, digamos como lo que llaman filosofía práctica. O sea, no, Ujú. o sea, es que yo, ahorita, es que llegamos a una conclusión que me parece que tampoco es tan tajante. Es que, Ok, ok, digamos, como que los campos del saber tienen su propio campo de acción y no se pueden meter a ok, otros. Sí ok. y no, porque hay puntos en los que empiezan a converger un poco, o sea, se empiezan a combinar y entretejer. Por ejemplo, me parece, el psicoanálisis, digamos, en tanto tenga una aplicación, en tanto tenga un paciente al cual está dirigido y una intervención, ahí tiene un campo más empírico. Y ahí también empieza a chulear casos en los cuales sirve y en los cuales no, y ahí tiene cierta pretensión de ciencia, aún no sea solamente con Papá Freud, o sea, más adelante también en Lacan, Fromm, yo también me estoy yendo para atrás, de pronto psicoanalistas contemporáneos que desconozco, de todas maneras hacen terapia, y ahí hay como Ujú, cierta intención también de intervención y de objetividad, cierta intención de ujú, objetividad, ujú, como lo tienen las ciencias humanas. O sea, un psicólogo, por ejemplo, cuando hace un estudio, si bien siempre lo delimita como estudio comparado entre no sé qué, cuál población, y cada vez limita más para poder decir algo sobre eso, quiere decir algo objetivo. De hecho, ujú, así hay una, no sé, cuántos niños comen chicle en el colegio tal, del año tal y con tales edades. Trata, ujú. al final, uno siempre ve las conclusiones, trata de hacerlo objetivo. Con esto se puede ver que quizá a los niños de 13 años les gusta el chicle, ¿sí o Ok, no? O sea, una ok, pretensión de universalidad, aún ok, ok, cuando no sea propiamente ciencia. Entonces, ok, no sé si hay una conclusión. ok. No, no, es válido. Aquí nos comenta Aida Vélez. Muchas gracias por estar con nosotros. Ah, Ada Vélez, disculpas. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos comenta que se tiende a confundir la espiritualidad con la religiosidad. Sí, es cierto. Dice, a mí me dicen que no puedo ser espiritual por ser atea, pero en realidad soy bastante espiritual aún sin creer en un creador del mundo, Dios o dioses. Bueno, digamos que es un poco lo que comentábamos, ¿no? Que definitivamente no se tienen por qué anular. Yo no solamente lo llamaría discursos, sino que también lo llamaría dimensiones del ser humano. Yo Mm. creo que una dimensión del ser humano, como sea que le llamen, solamente por llamarlo aquí, por ponerle un nombre, la dimensión racional no debe anular la dimensión espiritual o cualquier otra dimensión que uno pueda de pronto nombrar de alguna manera. Eh, Paola, desde tu punto de vista, en el mundo moderno, empecemos por la religión para no dejar el asunto rezagado. ¿Qué papel crees tú que pueda jugar la religión en el mundo moderno? Digamos, es decir, juega diversos papeles por la tradición histórica que tiene, pero desde tu punto de vista, en la modernidad, ¿la religión tiene alguna función? eh, bueno, ¿tiene alguna función? ¿Sirve de algo en cualquier esfera del ser humano? Yo Eh, diría que sí, yo diría que sirve como una idea regulativa de nuestras conductas, plantea cierto orden moral. O sea, yo puedo decir, hay personas que son lo suficientemente autónomas como para ser ateas y darse como un propio funcionamiento sin tener que acudir a alguna medida externa, algún factor externo que determine su conducta, por supuesto. Pero yo creo que la mayoría no. Y necesita, digamos, tener esa idea de algo que tenga un carácter punitivo o en su defecto, digamos, de felicitaciones, pues, o sea, que le dé como cierto valor o le quite cierto valor a sus conductas. Yo creo que dentro de todo, por Ujú, ejemplo, la idea que nosotros tenemos de culpa es una idea completamente judeocristiana. La idea de culpa, por ujú, ejemplo, es una idea regulativa de las conductas. Nosotros si salimos a matar a alguien, en ocasiones nos da o sea, en ocasiones no es que yo le va a matar a alguien, pero pienso que alguien que va a matar a otro lo llena de culpa precisamente sentir que está haciendo algo malo más que por el hecho mismo de que
digamos, éticamente sea incorrecto, sino porque siente que algo lo va a castigar, siente que algo lo está viendo, aun cuando yo creo que está, y esto es un postulado bastante arriesgado, pero yo creo que hasta las personas ateas, si han sido criadas, digamos, como en un contexto judio-cristiano, como por ejemplo el colombiano, que es tan fuertemente arraigado, pues, el catolicismo, sienten algo de culpa o de temor frente a lo que está mal, ¿sí? De hecho, esa determinación tan tajante del mal y el bien es religiosa, inicialmente. Ok. Entonces, yo creo que la religión hoy en día se puede pensar como una idea regulativa, digamos, funcional dentro del carácter moral. Ahora, también se puede pensar la religión, digamos, como pertinente para ser un poco más humildes, pensémoslo así, dentro del orden de las cosas, o sea, pensar que existe algo más allá que me trasciende, aunque si uno lo puede pensar, también la ciencia nos puede dar esa humildad, pensar que somos un puntico de nada en este universo infinito, pero digamos, hay un filósofo, lo decía porque hay un filósofo que se llama Soren Kierkegaard, un filósofo contemporáneo, aunque pues ni tanto murió hace un montón, como 2 siglos, pero el hombre decía que, pero el hombre decía que hay varios estadios del comportamiento humano. Está el estadio estético, que es inicialmente pues el estadio donde nosotros nos dedicamos como a la sensibilidad, al goce, digamos a la autocomplacencia, y bueno, nos preocupamos por nosotros mismos. Está el estadio ético, que es el siguiente estadio, que es darnos cuenta que existe uno otro y nos tenemos que responsabilizar por él. Y después hay un salto que es el estadio religioso y es en donde ya nos damos cuenta que hay algo que nos trasciende y con humildad lo asumimos. Yo creo que, digamos, la religión nos da esa posición en el mundo de, bueno, no somos como lo más importante quizá, o más que todo, creo que la religión hoy en día se puede pensar como una idea regulativa que puede controlar, o más que controlar, regular nuestra conducta en un orden ético. Y eso no podría, por ejemplo, Paola, hacerlo la filosofía. Es decir, la filosofía no podría cumplir esa función que tú en este momento le estás dando a la religión. Sí, pero es que es más fácil llegar desde un discurso religioso a llegar desde un discurso filosófico, la verdad. Dame un segundo, chiquitito, tengo que, una cosita, chiquita. 2 segundos. Bueno, dale. Comento aquí, bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañan en este momento. Tenemos 27 personas conectadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, este canal de divulgación científica se llama Science Logs. Los invito a que se vinculen con el proyecto suscribiéndose al canal de YouTube, que lo van a encontrar como Science Logs. También me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como Science-Logs. Y por supuesto, tienen aquí a Diarios de una Sofía, a Paola Fernández, en Instagram, @Diarios de una Sofía, en YouTube con el mismo nombre, con sus videos de filosofía y por supuesto también una página en Facebook. Para quienes se hayan perdido parte de esta transmisión o sepan de alguien que puede estar interesado en escucharla, la van a encontrar en los próximos días en mi canal de YouTube Science Logs, y también lo voy a subir a una plataforma de podcast que se llama iVoox o SoundCloud, para que también pues allí, si no tienen de pronto el tiempo de sentarse a ver un video, pues al menos lo pueden escuchar en alguna circunstancia. Entonces, nos comentabas, Paola. Sí, pues sí, creo que ya había más o menos concluido la idea de eso. Que yo creo que, no, que porque la filosofía no puede dar respuesta a eso mismo dentro de la idea regulativa, porque la religión es más sencilla. O sea, mira que justo estoy en un grupo de estudio en este momento estudiando un filósofo que se llama Baruch Spinoza. Spinoza es un filósofo moderno, racionalista, fundamental dentro de la historia de la filosofía, y el hombre tiene un texto que se llama el Tratado Teológico Político, en el que él dice precisamente por qué la religión tiene que estar apartada del orden político, pero por qué la religión le ha ido tan bien. ¿Y por qué la religión le ha ido tan bien? Pues porque tiene como una suerte de paso a paso. Es lo mismo por lo que le ha ido bien a la superación personal. Haz esto, haz esto, haz esto y vas a ser feliz. Pues obvio, todo el mundo quiere eso. La religión, ¿qué te dice? Estoy siendo obviamente muy reduccionista al decir esto, pero estoy hablándolo como una generalización. La religión te puede decir, haz esto, haz esto, haz esto y vas a acceder al cielo. Como si fuera un sistema de puntos que uno cumple para poder ir a un paraíso eterno después de tener una vida terrible en este mundo de mierda. Entonces,
Claro, o sea, a mí me va a resultar mucho mejor que una persona me venga y me diga, o unos profetas vengan y me digan, o un texto venga y me diga, usted hace esto y usted va a tener una recompensa. Si usted es bueno, le va a ir bien. Y eso también da cierto bienestar porque es que uno dice, pero si yo hago todas las cosas buenas, porque todo me va como el jopo, porque todo me sale mal. No, es que Dios te tiene preparado algo mejor en el cielo. ¿Cómo no va a ser eso reparador? O sea, ¿cómo Ok, no, eso no va a dar cierta tranquilidad en un mundo tan absurdo? ok, Entonces, yo creo que la religión ha tenido, digamos, mucho más acogida y dentro del orden ético y dentro del orden moral, porque es más sencillo, porque da respuestas más inmediatas, porque no te pone a pensar sobre ti mismo, sino que simplemente te da una respuesta a cierto que hacer que te va a llevar a algo más. Aparte porque está la promesa del paraíso. Aquí otro paréntesis. Hay un texto muy chévere, una novela que se llama Las intermitencias de la muerte, en donde en una ciudad la gente se deja de morir. ¿Y qué es lo primero que pasa? Que la gente deja de creer. Pues ¿por qué? Pues porque la gente cree porque quiere ir al paraíso, porque no quiere pudrirse en las llamas del infierno, generalmente. Quítenle la muerte a los religiosos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar si le quitan la muerte a los religiosos? Pues que muy posiblemente van a dejar de creer. ok, Entonces, por eso la religión funciona más, pienso yo, tampoco ok. tengo la verdad. Y entonces, desde tu punto de vista, Paola, la filosofía, ¿por qué necesitamos la filosofía en el 2021? ¿Por qué no necesitamos la filosofía? No, ¿por qué necesitamos la filosofía? Porque, digamos, como método, o más bien como visión del mundo, porque llamarle método ya es otra cosa, como una visión del mundo, como ciertas gafas para observar la realidad, es una manera de críticamente observar todos los fenómenos que se me ofrecen como obvios. Yo creo que uno en el mundo tiene que pensarse constantemente lo que nos han dado como verdades, ¿sí? Y no significa que todo lo que se ha dado como verdades necesariamente es inválido, no es verdad o es malo. No, significa que nos lo han impuesto como verdad y nosotros tenemos que pensar si realmente eso es congruente a lo que nosotros consideramos como verdad. Yo le digo, por ejemplo, a mis estudiantes, digamos, pues mis estudiantes son de bachillerato, son más o menos entre unos 14 y 18 años, oscilan sus edades. Yo les digo a ustedes, para ustedes, ¿qué es el amor? Y todos son como, ay, no, sentirse enamorado y sentir, no sé, pero bueno, en fin, obviamente una respuesta diferente dentro de cada uno de los campos en los que de los que estamos hablando. Pero entonces yo los pongo a pensar, digamos, cuando están en una relación, ¿ustedes qué creen que tienen que asumir? No, que uno tiene que ser fiel, que hay que presentar a la mamá, que hay que ir a cine, que hay que cogerse de la mano. Y uno dice, porque todos dicen lo mismo. O sea, ¿será porque realmente ellos se los piensan como si para ellos eso fuera lo importante dentro de una relación o dentro de lo que implica amar? ¿O porque hay un deber ser social que les han dicho que eso debe ser así, no de otra manera? Lo que nos permite la filosofía es replantearnos todas las verdades que nos han ofrecido como obvias. Es la problematización de lo obvio. Es rascar ahí donde no pica, pero no sabíamos que picaba, pero cuando rascamos nos damos cuenta que pica. O sea, es problematizar lo Ujú. obvio, es hacer pregunta lo obvio. Y yo creo que por eso es importante hoy en día cuando nos muestran tantas verdades y nos las imponen como si fuera lo único correcto. Yo creo que elegantemente, como tú lo has dicho, yo podría decir exactamente lo mismo de la ciencia. Tenía yo precisamente un pequeño conversatorio hace un par de días con otra persona y donde yo ofrecí más o menos la misma visión, es decir, si a mí como científico me preguntan por qué es útil la ciencia en el siglo XXI, yo creo que la mayor utilidad que tiene la ciencia no es necesariamente llevarnos a Marte, encontrar la cura contra el Alzheimer, lograr la inmortalidad, sino que es más útil para las personas en la medida en que es una forma de generar pensamiento crítico ante el mundo, ante cualquier afirmación, ante cualquier fenómeno. Yo creo que una persona entendida en ciencia, lo primero que cultiva es precisamente el pensamiento crítico, que creo que es en una medida muy, muy, muy extensa, una facultad, digámoslo, más filosófica, si podría decirlo de alguna manera, pero creo que es el punto fundamental de la ciencia. Yo hago divulgación científica no para que la gente
no precisamente para que la gente sepa qué son los genes, para que la gente sepa qué es la evolución, qué son los astrocitos. Ese es un objetivo secundario. El objetivo principal es que las personas puedan desarrollar pensamiento crítico ante cualquier situación de la vida. Total. Es un poco desconcertante uno ver cómo surgen con toda esta cuestión de la facilidad de la comunicación, de las redes sociales, etcétera, etcétera, una cantidad de discursos, de historias sobre el mundo que la gente no tiene la oportunidad de discernir, ¿no? La gente no tiene la oportunidad de decir, ¿será cierto? ¿No será cierto? Vamos a verificarlo, miremos qué hay allí detrás, sino que son discursos que en mucha medida, bueno, y pienso en este momento particularmente teorías de la conspiración, por ejemplo, entonces que llegan la tía, que pone ahí en el grupo de WhatsApp de la familia, que un médico italiano dijo, yo creo que no solamente desde la ciencia, sino como tú lo mencionabas ahorita, desde la filosofía, uno podría sentarse y decir, un médico italiano, ¿qué médico italiano? Venga a ver qué dijo, ¿será que sí, será que no? Como analizar un poco con más detenimiento como situaciones de la vida cotidiana. No necesita ser uno tener 50 teorías científicas en la cabeza o ser un Sheldon Cooper para uno, creo yo, desde la filosofía o desde la ciencia, tener un pensamiento crítico ante el mundo y ante la era de la posverdad, como la llaman, ¿no? Exacto. Sí, no, es que yo creo que no es que la gente no pueda, digamos, observar críticamente la realidad, sino que no se le ha educado para hacerlo. O Sí. sea, estamos en una sociedad muy facilista, estamos en la sociedad del clic, de la inmediatez. Y al estar todo tan inmediato, simplemente una noticia que se me dé en WhatsApp es mucho más sencilla que ir a corroborarla en Internet o ir a corroborarla, digamos, en un artículo académico. Entonces yo creo que es más educar y de hecho lo que estamos haciendo que es divulgación, que ambos lo hacemos desde nuestros campos, que yo creo que ciencia y filosofía, digamos, tienen la misma raíz, sino que simplemente se despegaron con diferentes hojas, pero finalmente el tronco es el mismo, que es precisamente la problematización del mundo y la visión crítica, más que crítica, es como asombrosa de la realidad, como que todo le asombra y todo lo quiere llegar a saber, que es problematizarse la Ujú, realidad, quiere saberlo todo, ambos campos. ujú, Entonces, lo que considero es que lo que estamos haciendo, que es divulgación, es precisamente la búsqueda de darle herramientas a las personas para que sean capaces de acceder a lo que tenemos a la mano. Es que estamos o sea, yo creo que estamos en el mejor momento de la historia en tanto conocimiento y así mismo la gente aún desconoce mucho más, pero nosotros tenemos acceso a todo campo del saber. Si se nos da la gana en este momento de saber astrofísica, lo podemos saber si nos ponemos a estudiar. Y eso no ujú, pasaba antes. O sea, la enciclopedia de ujú, Voltaire por allá casi lo matan porque es que lo iban a quemar si lo hacía. O sea, el ujú, conocimiento era poder y en tanto el conocimiento era poder, no podía estar en el pueblo y hoy en día está para todos. Pero ¿qué ujú, pasa y por qué no lo hacemos? Yo creo que más que la gente no tiene el acceso, es que no ha sido educada para acceder a eso. Y, ujú. y ese es el problema, y esa es la búsqueda que debemos tener todas las personas, pues todos los docentes o los que queremos hacer docencia, ya sea en internet o en presencialidad en un aula. Ujú. Bueno, quisiera, bueno, algunos comentarios, presentar algunos comentarios de las personas. Laura Tranquilo. Garden nos dice, estoy encantadísima con los temas y sus visiones. Estudiante de antropología, la religión entiendo que surge en prácticamente todos los casos para explicar cosas inexplicables. Cuando la ciencia toma lugar, empieza a ser más relegada porque las cosas pasan a tener una explicación. Creo que lo curioso es su variedad y cómo prevalece. Mm. Bueno, hay un tema ahorita que Lara habla de la variedad y cómo prevalece. Una vez leí un artículo en Scientific American de un tipo que se llama Julien de Huy, que es un francés, él está en el campo de las humanidades o la lingüística, alguna cosa. Solamente vino a mi mente en este momento y lo quiero comentar. Y el tipo lo que hizo fue estudiar los mitos del mundo, diversos tipos de mitos que hay alrededor del mundo. Y el man como lingüista utilizó una técnica que se utiliza en biología molecular para analizar las raíces de todos esos mitos alrededor del planeta, en América, en Asia, en África.
y lo que él encontró es muy interesante. Los invito a que lo googleen. Julien de Huy, lo que él encontró es que los mitos de la humanidad, bueno, mitos y también, digamos, mitos religiosos o, digamos, asociados a deidades también, todos tienen su origen en África. Es súper interesante. Es decir, uno a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué es que estos creen en esto y estos otros que están a 5.000 kilómetros creen en más o menos lo mismo? Eso es porque había dioses y ellos vieron los mismos dioses, por ejemplo, eso algunos lo argumentan. Y la explicación de esta persona es que esos mitos nacieron en África, por supuesto, se diversificaron y se fueron cambiando con las migraciones humanas alrededor del planeta en tiempos donde la escritura no existía y todo era oral, ¿cierto? Pero aún así todavía se pueden rastrear de alguna forma los mitos de esos mitos y aparentemente todo eso nació en África, es decir, hubo un mito primordial que después se diversificó acorde con las migraciones humanas en el planeta. Súper interesante. Vino Interesante. a mi mente con el comentario de Lara, pues que siendo antropóloga estoy seguro que le interesará mucho también. Aquí nos dice Felipe Moncada, la ciencia es cierta, creas en ello o no, en lo que comenté, simplemente porque busca verdades del mundo natural en donde se desarrolla la realidad del ser humano. ¿Tú qué crees, Creo que, Paola? ¿Hay, ¿Cómo? yo creo que hay un problema de terminología en la misma afirmación. Cuando dice la ciencia Ok. es cierta, primero está hablando de una verdad como irrefutable, ¿sí? Aparte como si la ciencia, cuando a mí, Uh-huh. por ejemplo, me dicen, ay, es que tú estudiaste filosofía, sabes de filosofía, y yo digo, no, tengo ciertos conocimientos básicos, pero yo, por ejemplo, me especialicé en una rama que es la fenomenología, que es una rama de la filosofía Uh-huh. muy específica, y yo puedo no manejar los mismos temas de filosofía de la mente, que también hacen parte de la filosofía. Entonces no es un bloque, yo creo que la ciencia tampoco es un bloque. Entonces cuando decimos la ciencia es cierta, estamos hablando que todo campo dentro de un saber científico es verdadero por si es ciencia, y aparte estamos Uh-huh. combinando otro término que es ajeno, que es la creencia, que lo hablamos ahorita, que creencia es diferente a existencia, y no tienen el mismo orden epistemológico, no lo tienen. Entonces uno no puede Uh-huh. creer Uh-huh. en una ciencia verdadera, pues, Uh-huh. o sea, en sí mismo ya es una Sí, paradoja. súper interesante. Y a mí, yo quería preguntarte, porque nos escribía Felipe, muchas gracias Felipe por el comentario, nos escribía, busca verdades del mundo, es decir, ¿crees tú que hay en el mundo verdades? Sí, No, no mira sé que cómo precisamente leyendo a Spinoza, el hombre decía algo que yo no, te lo planteo también a vos a ver qué pensás. Él decía, digamos, que existen verdades, el problema es que las desconocemos, y eso es un planteamiento bastante cercano al socrático, platónico y demás, y es que el mundo es, el problema es que todavía no sabemos cómo es, y yo en eso, digamos, no, no es que nosotros encontremos la verdad, más bien, el discurso que nosotros damos no es verdadero. El mundo es, el problema es que desconocemos cómo es y nos vamos acercando a él de diferentes maneras. Pero digamos, Uh-huh. yo le digo a mis estudiantes cuando hablo de esto, cuando pasamos de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, no es que la Tierra estuviera quieta y dijera un momento a otro, uy, me pillaron y empezó a moverse. No, es que la Tierra siempre se movía, sino que nosotros Uh-huh. desconocíamos que lo hacía. Hoy en Uh-huh. día, cuando vemos todo esto de los exoplanetas y demás, y que nos damos cuenta es que hay otro tipo de planetas, y que no solamente son los terrestres y los, o sea, no significa que es que de un momento a otro aparecieron planetas distintos o planetas gigantes muy cercanos al Sol que nos parecía algo absurdo. O sea, hay un montón de cosas que en nuestro sistema, nuestro sistema solar no estaba, sino que es que lo desconocíamos. O sea, la Uh-huh. realidad es, el problema es cómo nos hemos acercado a esa realidad para saber cómo es. Yo no creo que haya una manera de acercarse única. Lo que creo es que el Uh-huh. mundo es uno. Lo que pasa es que nosotros lo Uh-huh. desconocemos. Ok, yo estaría de acuerdo con esa perspectiva, completamente. No tendría nada más que agregar al respecto. Laura Garnis, nuevamente, muchas gracias Laura por participar. Nos dice, me gustaría saber qué lugar creen que toma el arte.
Personalmente la suelo interpretar como un puente entre la ciencia y esos campos metafísicos. También creo que ha permitido a los científicos acceder a nuevos campos interpretativos. Mm, Bueno, duro. Pues es que compleja reflexión. el arte siempre ha tenido un problema, ¿no? Y es que todo tiene la vida un problema, hombre, estudio filosofía, Invalidando el es que arte ya, siempre va a haber un problema. invalidando ¿Entendés? el discurso del arte ya. No, y el arte aún más es problemático. O sea, el arte siempre ha tenido una triada, ¿no? Está el espectador, el artista y la obra en cuanto tal. Esa triada ha sido modificada, digamos, como su fuerza, sus puntos más importantes a lo largo de la historia. Antes lo más importante en el arte era la obra en cuanto tal, porque se pensaba que el arte tenía un carácter objetivo. Aristóteles dio ciertos esquemas sobre cómo hacer arte bello, Santo Tomás también, Pitágoras también, y habían como ciertos esquemas para hacer como una pretensión de universalidad científica dentro del arte, ciertos esquemas muy específicos. Luego con la modernidad hubo como un auge del genio, entonces era más importante el artista. Entonces aparecieron artistas así pues como súper emblemáticos y luego con las vanguardias pues se volvió como, oh, increíble, entonces ¿quién es ese man de Salvador Dalí? Entonces era un personaje que aparecía en televisión y antes uno no sabía quién era la persona que estaba detrás de la obra, pero lo interesante era la obra, luego fue más importante el personaje. Y hoy en día prima más el espectador. Entonces, siempre que pensamos en el arte, pensamos en las sensaciones, en lo que me evoca, en lo que me hace sentir. Entonces, por eso es tan problemático porque cayó en la subjetividad. De hecho, por ahí que mencionaban a Kant, Kant plantea en un texto que se llama La crítica del juicio que lo bello es aquello que place eternamente sin concepto, es decir, es aquello que para cada sujeto puede llegar a ser bello, aun cuando no sea universal, o sea, reposa es en el sujeto la concepción de belleza. Entonces, depende de lo que me haga sentir a mí. Entonces, un pedazo de moco perfectamente me puede hacer sentir lo mismo que la Mona Lisa. Entonces, yo creo que el arte, como lo habla como el puente entre la ciencia y lo metafísico, de pronto en la modernidad, hoy en día es muy complejo porque ya reposa meramente en el sentir del sujeto. Y claro, es una expresión del espíritu, es algo que no puede hacer otro ser en la naturaleza. O sea, que un elefante lo pongan una pincel en la trompa y lo pongan a pintar, no es que sea arte porque no tiene la pretensión de ser bello, como si lo tiene el arte humano, de una pretensión de belleza. Una flor, por ejemplo, puede ser bella, pero no es que la flor haya nacido diciendo, hoy quiero ser bella, no. O sea, ella nació así y uno le da la categoría de belleza como humano. Entonces, lo bello reposa en el sujeto que da la categoría de lo bello. Y eso que esa definición que estoy dando es también muy sesgada a la época en la que vivo. Quizás si hubiera nacido en 1700, mi definición hubiese sido completamente distinta. Entonces yo creo que el arte hoy en día no es un vínculo entre la ciencia y lo metafísico, sino que es la mera expresión de lo humano, o sea, lo humano en tanto sensorial, sentidos, pues como experiencias, no sé, en fin. Quedó anonadado con esa exposición que hiciste El arte. sobre, sobre el arte. Bueno, Álvaro, bueno, lo que tú decías de Kant, nos dice la perspectiva de Kant frente a la cosa en sí es un concepto sobre el que siempre hay que volver para recuperar la humildad epistémica. Es que Kant decía, la cosa en sí es el noúmeno, ¿no? O sea, él hace una distinción entre noúmeno y fenómeno. El noúmeno es lo que es la cosa en sí misma, lo que no podemos darnos cuenta que es porque no podemos percibirlo, y el fenómeno es lo que se me aparece. Entonces, yo, por ejemplo, para explicarles a los estudiantes, les digo, como que ustedes que ven aquí, no, pues es que esto es igual para todas partes. Entonces, ustedes que ven aquí, les muestro un cuaderno. Entonces, no, una pantalla negra. Yo les puedo decir, no, locos, ¿qué les pasa? Yo veo un fondo dorado. Entonces, es porque estamos viendo el mismo celular, pero desde diferentes fenómenos que se nos ofrecen ante los sentidos. Okay. El noúmeno es aquello que yo no puedo conocer del celular, que es el celular en sí mismo, su esencia, pues porque no lo acompaño desde su génesis hasta su fin y en todos sus estados siendo celular. O sea, no tengo capacidad de captarlo fenoménicamente, o sea, como se me aparece. Pero es una concepción muy moderna, es pensar que existen ciertas esencialidades y buscar las esencialidades. Por allá después, muchos años después, Nietzsche dice, ¿cuál es la pendeja del mundo? Es lo que está aquí. O sea, lo que se me ofrece es el mundo. Yo, ¿cómo puedo decir que en sí mismo el vaso, cuál en sí mismo? El vaso es lo que se me ofrece. Entonces, yo creo que más, o sea, vuelvo a lo mismo. En la epistemología y todo campo del conocimiento y toda afirmación y todo discurso que vemos sobre la realidad es fruto de un momento histórico. Digamos, esa concepción de esa búsqueda de esencialidades es súper moderna, medieval y antigua.
no es tan contemporáneo. O sea, hoy en día no buscamos esencialidades porque realmente no es importante encontrar esencialidades. Y quizá en unos 200 años volvamos a buscar esencialidades, quién sabe. O sea, cada momento, la epistemología es fruto de un momento histórico. Toda manera de acercarse al conocimiento es fruto de un momento histórico. Yo creo que eso conecta un poco con lo que nos escribe Tatiana Ramírez, que nos dice en muchas ocasiones el conocimiento, ciencia o filosofía también han sido regulados por una norma política de acuerdo a lo que conviene a los ciudadanos. Creo que conecta un poco con lo del momento histórico, ¿no? Y de pronto también en este caso con, digámoslo, por llamarlo de alguna manera, el equilibrio de poderes en donde se dé ese conocimiento en particular, ¿no? Claro, ¿no? Todo discurso, y vuelve y juega Foucault, es que Foucault me encanta como filósofo, todo discurso está al servicio del poder, ¿sí? Entonces, la ciencia como discurso está al servicio del poder, justifica o no ciertas cosas, de hecho, en algún momento, y bueno, sabrás más vos que yo, por supuesto, hay ciertas cosas que se pueden o no se pueden revelar dependiendo de, bueno, en fin, todo lo que podemos. Igual la filosofía también ha estado a lo largo de la historia al servicio del poder. Creo que hoy en día los discursos son un poco más libres, pero pues finalmente van a tener un orden, o sea, la ciencia que la auspicia, el mismo Estado, hombre, o sea, hay intereses de alguna manera en ciertas Sí. investigaciones, es como, pienso Eso, yo. digamos que es una cuestión, es decir, es innegable que la ciencia o la financiación científica se paga en su mayoría con dineros públicos. Algunas instituciones privadas pues también hacen ciencia, pero yo no sé si es que de pronto la gente tiene la imagen, es decir, yo soy científico, yo hago ciencia aquí en mi computador, ¿cierto? En mi laboratorio, y yo no tengo a Rockefeller ni a ningún político diciéndome qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer el experimento, qué tengo que escribir en el paper, ¿sí? Así que podría, es decir, para mí es un poco conflictivo, ¿no? Decir que la ciencia está al servicio del poder, porque eso es algo que yo como científico no hago en el día a día. Sí, es decir, yo como científico voy, trabajo con mis ratones y hago mis cosas y estoy pensando en encontrar X o Y mecanismo que me permita eh, mejorar la recuperación neurológica de un paciente después de una isquemia cerebral. Sí, eso es independiente a quién es el presidente de este país, a si Rockefeller está vivo o muerto, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí es un poco conflictiva esa visión porque no conozco yo al primer científico que, bueno, sí, señor presidente, así lo vamos a hacer, entendido, ¿tá? Entonces, no sé, no, como científico no puedo dar cuenta de ello y no, decir, si tú me lo preguntas a mí, yo diría en No. absoluto. Es decir, yo estoy creando aquí un código en Python para analizar la morfología de unas células del cerebro y a mí no me llamó ningún político para que hiciera eso, nadie, no me llamó Trump, vea, necesito que haga esto, ¿no? Es decir, uno como científico aquí sentado en su computador o en su laboratorio puede uno construir conocimiento, crear cosas, escribir un artículo y ya, y divulgar y cosas así, ¿sí me entienden? Entonces, no me cabe como posicionándome solamente como un científico o alguien que hace ciencia, no me cabe un poco el discurso que es que la ciencia está al servicio del gobierno, está, porque no. Si yo particularmente yo estoy al servicio de los pacientes que sufren isquemia cerebral, porque quiero encontrar una forma de mejorar la plasticidad en el cerebro cuando tienen ese tipo de accidentes. No sé, algo así, no sé. Bueno, por aquí Hugo Jiménez nos decía excelente argumentación del arte. No, es que estuvo muy buena, la verdad. Muy bueno ese tip. Nos dice Paola Ramírez, Tatiana Ramírez. Lo que plantea Paola y Daniel, eso es algo que recién estuve conversando con unos compañeros. Hay un libro que se llama La imposibilidad de los límites de la ciencia y la ciencia de los límites. Expone 4 axiomas. Primero, el conocimiento es finito y nuestra capacidad de conocer también lo es. Segundo,
el conocimiento es finito, pero nuestra capacidad es infinita. Tercero, conocimiento infinito, capacidad infinita. Bueno, etcétera. No aparece Pero más. mira que el primer axioma y el segundo se oponen, ¿no? Pues porque Sí, si el conocimiento es finito, sí, yo creo que se oponen. Yo creo que es entonces más no bien serían como, axioman ambos, porque axioman es algo que nos puede ser refutado, entonces más bien serían cuatro postulados, diríamos. Pero tal bueno, vez. sí, eso es bien interesante. ¿Hasta dónde da nuestra capacidad para percibir la realidad dentro de nuestras, digamos, posibilidades físicas? O sea, el espectro electromagnético tiene un montón de ondas más que la luz visible y no podemos, pero podemos generar las herramientas para así acceder a eso. O sea, Ujú, ¿hasta qué punto nosotros como humanos podemos acceder al conocimiento o podemos crear herramientas para acceder a aquellos conocimientos que nosotros como humanos no podríamos propiamente? Eso solamente el tiempo nos dará respuesta. O sea, yo creo que pensar, por ejemplo, hace 100 años que hoy en día estaríamos hablando con una persona, estaríamos hablando dos personas en países distintos, iba a ser como un absurdo. Y aquí ujú, estamos. En 100 años, pues va a pasar otro tipo de cosas, en avances en la ciencia que bueno, hoy en día consideramos imposibles. ujú. Pues ahí sí no se puede decir nada. Pues bueno, muy bien, siendo las 12:30 de la noche en Alemania, las 5:30 de la tarde en En Colombia. Colombia. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este pequeño conversatorio sobre ciencia, filosofía y religión. Les damos las gracias por escucharnos, por haber participado con sus comentarios, con sus preguntas. Antes de irnos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Science Logs, donde podrán encontrar en los próximos días este video, por si llegaron tarde. Y también los invito a que visiten y se suscriban al canal de Paola, Diarios de una Sofía, para gozar las aventuras de la filosofía moderna. Bueno, yo diría también de la filosofía antigua, ¿no? Porque abarcas un amplio campo. Paola, muchas gracias por aceptar la A vos, invitación. muchas Yo creo que gracias. discutimos cuestiones muy interesantes, muy chéveres. Y bueno, espero que no sea la última ocasión en la que nosotros dos nos veamos en redes sociales. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. También invitadísimos a mi canal. Es una visión de la filosofía bastante millennial, de la manera más sencilla que pueda ser explicada precisamente para hacer divulgación. Entonces, también tengo una cuenta en Instagram que se llama Diarios de una Sofía. Hago lo mismo, divulgación filosófica. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación y este diálogo entre ciencia y filosofía me parece sumamente pertinente en cualquier momento histórico. Y nada, cualquier cosa, otra invitación, otra charla, por supuesto, con mucho gusto. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. Les deseamos a todos buenas noches, buenas tardes en el lugar del mundo en donde estén y nos vemos en una próxima ocasión. Bien, hay 8.